Darle la bienvenida en esta mañana a Héctor Tristán, analista impositivo. Héctor, buen comienzo de jornada, ¿cómo te va? Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, gracias por acompañarnos, Héctor. Yo hubiera preferido arrancar conversando contigo de algunos temas un poquito más estructurales, pero imposible pedirte alguna consideración, ¿no?, respecto a lo que se va confirmando ya en las últimas horas, esos anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, en tiempo de descuento electoral, ¿no? Justamente en su rol doble también de candidato a presidente respecto al tema de ganancias, pero a propósito de discusiones también estructurales, ya casi filosóficas, ¿no? De reformas impositivas. Mucho se debate, ¿no? Héctor, históricamente respecto que no se pueden sacar o eliminar o reducir un montón de impuestos porque esto desfinancia al Estado y de repente de un plumazo sí se puede, ¿no? Algunos impuestos. ¿Cuál es tu impresión, Héctor, respecto a esto último que se conoció? Mira, yo creo que esto me hace acordar a María Elena Walsh cuando tenía aquella canción del mundo al revés. Porque fíjate vos que en plenos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, donde hay compromisos de bajar el gasto público, y ello se hace generalmente a través de dos tipos de medidas, ¿no? Contener el gasto por un lado, que generalmente es inflexible, y por el otro lado, aumentar la presión fiscal o acomodar la presión fiscal, si bien ya están todos los límites. Pero sorpresivamente, y solo a mi gusto, con efectos electorales, aparece una medida, como es esta de subir el impuesto, perdón, subir el piso en la escala del impuesto a las ganancias para las personas físicas, para los empleados en relación de dependencia, para aquellos montos hasta 1.770.000 pesos para el mes de octubre. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, esto es reducir o impacta en la recaudación, reduciéndola en el 1% del Producto Bruto, lo cual es una cifra enorme. Respecto a la técnica impositiva, va en contra de la técnica porque justamente los sistemas tributarios tienden en los países más modernos, más ordenados, a grabar según la capacidad contributiva del contribuyente. Y el impuesto a las ganancias es un impuesto justamente, llamémosle democrático, entre comillas, porque justamente el mayor impacto en el contribuyente está cuando sus ingresos son mayores. Pero esta medida básicamente reduce la recaudación, beneficia a un grupo de ingresos altos y lo van a pagar finalmente, porque la menor recaudación va a terminar siendo mayor emisión, porque las obligaciones hay que tenerlas, con un mayor impuesto inflacionario que van a pagar justamente los menores ingresos y aquellos de ingresos fijos como la clase pasiva. Así que esto tiene un filo electoral y va todo contra natura. Héctor, a propósito de esto que estamos conversando, ¿cuál es tu impresión respecto a lo que se viene, ¿no es cierto? Estamos hablando que va a haber una herencia más complicada que la herencia anterior y la previa todavía, que hay que hacer reformas, pero todo lo que tenga que ver con la pirámide de Maslow, ¿no? Bajar impuestos para luego generar más producción, más recaudación, más exportaciones, a veces se complica a la hora de implementar porque, bueno, más allá de todas las grietas y de todas las facciones políticas, ahora tenemos tres posturas, ¿no?, del país, de la política y de la economía, no quedándonos presos de las ideologías. ¿Cómo se podría llevar a la práctica una tan mentada reforma impositiva integral? ¿De qué forma? ¿O habría que ser gradual? Mira, sí, es una buena pregunta y es, por supuesto, una de las tantas asignaturas pendientes que tiene Argentina. Y que los sucesivos gobiernos, excepto creo que el último intento parcial, pero intento más o menos estructural, fue el que se realizó a través de la reforma fiscal en el gobierno de Macri. Ninguna reforma fiscal la vas a poder hacer de un día para otro. Déjame recordarte algunos números. La recaudación fiscal, vos sabés que este es un país federal y que por lo tanto los gobiernos provinciales son autónomos y a su vez los municipios tienen ciertas autonomías y el gobierno federal. Entonces la recaudación fiscal se distribuye automáticamente recaudada en un 10% a los municipios. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires reciben el 36%, ANSES recibe el 28% y el Tesoro Nacional el 26% restante. ¿Qué quiere decir con esto?
Independientemente que tenemos 165 impuestos, sumándolos, consolidándolos en los tres órdenes, el municipal, provincial y nacional. Y por otro lado tenés un déficit fiscal importante y tenés un segmento de la población en la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza, en porcentaje tan importante, dicen algunos economistas, como el 40% de la población. Entonces, y una cosa más, Sí. que me parece que es importante remarcar. Cualquiera, dado esta distribución del ingreso coparticipable, fondos coparticipables, va a requerir un consenso político de todos los partidos. Porque fíjate vos que están involucradas todas las provincias y la ciudad, bueno, el problema de la ANSES, de la seguridad social. Dicho esto, si vos es absolutamente necesaria una reforma fiscal. Nosotros tenemos más impuestos regresivos que impuestos progresivos. Digo, el derecho a la exportación es un impuesto regresivo porque grava sin tomar en cuenta la capacidad contributiva, y el impuesto a las ganancias, en cambio, es progresivo porque mayor es el impuesto, a mayor son los ingresos. Por lo tanto, la respuesta, tratando de ser más concreto a tu pregunta, ¿es necesaria una reforma fiscal? Absolutamente. La última modificación de la Constitución mandó a dictar una ley de coparticipación en el plazo de 2 años y han pasado 30 sin que se dicte. ¿Esto se puede hacer automáticamente ni bien asuma cualquier gobierno? Absolutamente no. Esto va a requerir un trabajo muy despacioso porque hay que ir calibrando las necesidades del Estado, las cuales tienen que ser depuradas. El sistema tributario tiene que ser modificado y requiere, como te digo, acordate que el Congreso es el que tiene la facultad de dictar las normas en materia tributaria. Por lo tanto, es necesario, pero va a ser trabajoso, va a llevar un tiempo y requeriría un programa, probablemente por lo menos 2 periodos de gobierno en forma constante y sustantiva. Héctor, apelando a tu capacidad de docencia para público no especialista, ¿no?, en temas impositivos, dentro del cual me incluyo, obviamente, y sin tampoco ahogarnos, ¿no?, en estos tecnicismos, pero ¿una reforma tributaria integral va de la mano con una baja del gasto público o no necesariamente? Claro. Mira, vos fíjate, el Estado tiene 3 fuentes de ingresos, porque se financia como si fuera una familia, haciendo una gran simplificación. Los impuestos, todos los impuestos, sin entrar en tecnicismos. El resultado de las empresas públicas, sabes que en Argentina las empresas públicas casi todas o todas son deficitarias, por lo tanto no aportan al tesoro, y el resto es el endeudamiento. De esto último no hablemos porque es público y todos conocemos hasta dónde llega nuestro endeudamiento. Por lo tanto, la única fuente genuina son los impuestos. También conocemos que existe una presión fiscal muy importante, con lo cual no cabe ninguna duda que el Estado tal como está hoy, con sus gastos, es insostenible. Yo ayer oía a un analista político y decía que el voto a cierto candidato que ha sorprendido a la opinión pública en general tiene un alto componente de fastidio, de bronca a la conducción, a los gobiernos sucesivos y al actual. Por supuesto, entre ellos está el tema de la presión fiscal, que no solo va en lo que pagamos directamente de impuestos, sino en todo lo que consumimos. Ergo, es necesario, claro, reducir el gasto público y llevarlo a niveles que sea soportable por una economía sana que paralelamente debe crecer. Porque si la economía no crece, no va a poder soportar los impuestos. Y obviamente el Estado se tiene que comprometer a no despilfarrar estos impuestos. Creo que está todo absolutamente tomado de la mano, no lo podés analizar en forma separada. Si no, son anuncios electoralistas costosos e innecesarios, como el que hizo el ministro de Economía ayer, que es regalar dinero con fondos que el 60% pertenecen a las provincias. La reforma tiene que ser un proceso de un camino largo. Un poquito 100%, 200% a contramano, ¿no?, de lo que estás diciendo, de la teoría en la práctica, se está bajando justamente el ingreso con esta reforma de ganancias, sin bajar el gasto, al contrario, aumentando el gasto. Claro,
claro, es lo que te decía. Pero fíjate vos cómo muchas veces los gobiernos, en este caso tomando este anuncio, engañan a la población. Como te decía, efectivamente, en contramano, por eso digo como María Elena Walsh, el mundo al revés, ¿no? Es decir, en lugar al menos en esta etapa, navegar hasta el 22 de octubre o hasta el 10 de diciembre que asuma el nuevo gobierno, se hace un anuncio que aumenta el gasto y que por lo tanto deteriora los ingresos del Estado. Pero como el Estado tiene que seguir pagando, y entonces los gobiernos últimamente han echado mano a la emisión, que es lo más perverso, la emisión de pesos. Bueno, lo conocemos todo, eso automáticamente es inflación. Eh, la inflación es un impuesto que es un impuesto como invisible, nos afecta a todos, pero ¿quiénes lo sufren más? La población de menores. Por lo tanto, este beneficio para los empleados en relación de dependencia de altos ingresos lo van a pagar los argentinos de menores ingresos. Bueno, el reparto de la riqueza, ¿no? Del Estado presente. Héctor Así es, Tristán, pero fíjate vos, sí, exactamente al revés, Manuel, ¿no? claro, sí, sí, sí. Ironía de Exactamente por al revés. medio. Héctor, Así es. un placer, gracias por tu tiempo, ¿eh? Muy atento. No, al contrario, Manuel, que la pases muy bien. Abrazo grande. Nos vamos con él, con ustedes a la pausa, la última. Volvemos en un minuto.